Bunker fue una banda de heavy metal argentina que se formó en 1982 y se separó en 1986. La historia de la banda que comparto a continuación fue narrada por el mismísimo Víctor Alberto Rivarola, quien fuera uno de los guitarristas del grupo. Invitados a una zapada en Lavallol, voy con Púrpura y ahí sería el comienzo en lo personal de tomar otra ruta en el camino del rock. La banda que invitó se llamaba Panzer. Era un trío: Horacio Cantini en guitarra, Héctor Pérgola en voz, Sergio Varela en el bajo y Claudio De Biasi en batería. Luego de la zapada, hablo con Horacio, líder de la banda, para ver si había posibilidad de incorporarme, ya que podía ser útil en segunda viola. A él le gustó la idea, pero al conversar con los integrantes de la banda, hubo una negativa de parte de Sergio y Claudio. Me llama un lunes y me lo comenta por teléfono, que él quería, pero que estaba de acuerdo con la mayoría. El jueves próximo me vuelve a llamar y me dice: tráete el equipo y la viola. Me pasan el primer riff de un tema, Duros Tiempos, y ahí quedé. Como Panzer ya existía como nombre en una banda española, se decidió cambiar el nombre por Bunker. Luego de un inconveniente de salud de Claudio, este es reemplazado en batería por Guillermo Pérez, que yo había conocido en un ensayo, ya que él tocaba con un guitarrista que conocía mi suegro, Juan Caleri, a quien mientras yo esté vivo recordaré todo lo que me apoyó. Y así, sin dudar, propuse que él era el batero que podía reemplazar. Con esta formación, peregrinamos por pubs y teatros capitalinos, suburbanos, interior de Buenos Aires, hasta que logramos tocar en Fandango, un pub en la Placita Serrano, que el dueño era manager de SAS, Miguel Mateo, y allí nos escucharon de EMI Odeon y firmamos nuestro primer contrato discográfico. Grabamos 2 larga duración, Duros Tiempos en 1984 y Cirugía Fatal en 1985, y tuvimos la intervención en 2 long play, Vibraciones AM1000, primer disco radio con Todos Son Espías, y Metal Manía, que se editó en toda América con Duros Tiempos. En este disco fue realmente algo impresionante compartirlo humildemente con Iron Maiden, Deep Purple, Whitesnake, White Sister, Helix, etc. En 1985 fuimos soporte de Barón Rojo, el día viernes en el Estadio Obras y el día sábado de Riff y Barón Rojo. Experiencia sublime, ya que pude conocer personalmente al Carpo, Papo, que estuvo todo el tiempo de prueba de sonido, y el viernes en la escalera de subir al escenario, alentándonos. No voy jamás a olvidar sus palabras: vamos, suban y rómpanla, los gallegos no son más que nosotros. Qué humildad y qué nobleza. Párrafo aparte para Walter Armada, que acompañó a la banda siempre, haciendo sonido y asistiendo siempre en todo lo que era puesta de escenario. A Carlos Travani, que ya no está entre nosotros. A Gustavo Polio, Gusti, un fiel compañero que nos seguiría en Ivo. Y también para una persona que comenzó con nosotros de asistente y llegó a tener el reconocimiento popular por su pasión y carisma. Aún recuerdo en Lomas cuando ensayábamos y él se paraba frente al micrófono y cantaba y gesticulaba. Una vez le dije Iron, ese era su apodo: ¿por qué no estudias canto? Tenés onda. Y me dijo: ¿te parece, Víctor? Y no estaba equivocado, es Claudio O'Connor.